nombre es Sandra Patricia Sánchez, de la Facultad de Contaduría Pública a Distancia, de la materia Mercados de Capital. Este trabajo es presentado al profesor Héctor Bejarano. Bueno, el contenido, que son los inversionistas institucionales, describe cada una de las principales inversionistas, qué documento o clases de títulos aplica la deuda pública, explique cómo operan y en qué consiste la fiducia, que se denomina banca de inversión, explique la finalidad de las sociedades evaluadoras y calificadoras de riesgos de inversión, que es la banca internacional y la evidencia de la evaluación del profesor. Bueno, ¿qué son los inversionistas institucionales? Bueno, aquí tenemos la definición, características y principales inversionistas institucionales. Como definición tenemos que son aquellas entidades financieras especializadas en la administración del ahorro en personas naturales y personas jurídicas para su inversión por cuenta y riesgo de estos. También podemos decir que son actores del sistema financiero que manejan grandes cantidades de activos y tienen la facilidad de invertir en sectores de economía nacional. Una de sus principales características es que la inversión se realiza a mediano y largo plazo. En los emisores de los activos encontramos las empresas o gobiernos, están como intermediarios están las entidades financieras, los supervisores, reguladores y los inversores. ¿Cuáles son los principales inversionistas institucionales? Pues tenemos los fondos de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones, las compañías de seguros y las sociedades administradoras de fondos de inversión. Bueno, los fondos de pensiones son patrimonios autónomos que hacen parte donde los aportes de los trabajadores dependientes son invertidos en valores. Las administradoras de fondos de pensiones son las sociedades anónimas las cuales administran los fondos de pensiones. Están los fondos por parte de los de aportes de los trabajadores y están las acciones de las empresas capitalizadas. Compañías de seguros son intermediarios financieros que por un precio, la prima, realizan un pago en caso de siniestro. Entonces tenemos las compañías generales y las compañías de seguros de personas. Estas compañías de seguros generales van más enfocadas como los cuidados de pronto de la casa, del carro, como el seguro del carro, el seguro de la casa y cosas así. Y las compañías de seguros de personas es más como los accidentes que le puedan pues ocurrirle. Tenemos también las sociedades administradoras de fondos de inversión, que son sociedades anónimas que administran fondos de inversión. Entre estos tenemos o son accionistas. Entre estos pues están las agencias de bolsas o el banco. Tenemos también los depósitos centrales, el depósito central de valores, que es una entidad especializada que recibe en depósito títulos valores para su administración, compensación, custodia y liquidación. Entre estos pues se destaca DECEVAL. La fiducia es una alternativa de ahorro o de inversión para personas naturales o personas jurídicas con excedentes de liquidez para generar una rentabilidad. Son inversiones con plazo de un día, ofrece seguridad, flexibilidad y liquidez. También encontramos la banca de inversión, que su objetivo es desarrollar mejores prácticas en las finanzas corporativas y en la banca de inversión. También tenemos las sociedades calificadoras de riesgos de inversión, que como finalidad es prestar los servicios de evaluación de instrumentos a bancos e instituciones financieras. ¿Qué documentos o clases de títulos aplican a la deuda pública? Pues tenemos los títulos que son invertidos en fondos, tenemos el de endeudamiento de corto y largo plazo, los certificados de depósito a término y los certificados de depósito a término, de ahorro a término. También tenemos los títulos emitidos con relación de patrimonio, están las acciones, tenemos los títulos de deuda pública emitidos por la Nación o el Banco de la República. También tenemos los bonos, entre estos están los bonos ordinarios emitidos por las entidades diferentes de los bancos,
están los bonos ordinarios de garantía emitidos por el establecimiento de comercio y los bonos emitidos por las entidades públicas. ¿Cómo opera y en qué consiste la fiducia? Bueno, la fiduciaria es un mecanismo mediante el cual una persona natural o una persona jurídica llamada fideicomitente hace entrega de una suma de dinero o de unos bienes inmuebles a una fiduciaria para que éste desarrolle una gestión específica en el contrato. ¿Quiénes intervienen? Está el fideicomitente, que es la persona que entrega pues sean los dinero o los bienes inmuebles. Está el fiduciario, que es la entidad que se encarga de recibir los bienes inmuebles o el efectivo, y está el beneficiario o fideicomisario, que es la persona que recibe pues obviamente los beneficios, donde la fiducia pues pues en su momento pues crea como la rentabilidad, y entonces esta rentabilidad pues puede ser para el mismo dueño del fideicomiso o en su defecto para un beneficiario. Bueno, hay varias clases de fiducia. Tenemos la fiducia de inversión, más que todo es aquella plata que el fideicomitente da a la fiducia, en este caso en efectivo, y por lo general pues la invierten en bolsas de valores. Está la fiducia de inmobiliaria, que es cuando pues se entrega los bienes inmuebles para que la fiducia pues la administre, ya sea para generar arriendos o hoy mismo para generar opciones de vivienda. Está la fiducia mercantil. Bueno, en esta fiducia mercantil es cuando el fideicomitente entrega sus bienes, por decirlo así, los saca del patrimonio y los entrega a la fiducia, y esto pasaría a ser patrimonio autónomo. Bueno, ¿quién vigila las fiducias? Pues está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y está autorizada para administrar negocios fiduciarios, fondos de inversión colectiva y actuar como custodios de valores. ¿A qué se denomina banca de inversión? Es una actividad enfocada a la obtención de fondos para realizar una inversión a mediano y largo plazo. Sus funciones ayudan a ejecutar operaciones de ampliaciones de capital, empréstitos, o sea, préstamos, acciones y deuda corporativa. Se encarga de la emisión y comercialización de títulos de valores y también crea productos de inversión. Cabe destacar también a que ellos también facilitan pues de pronto la compra de empresas, las fusiones de empresas y inversiones grandes con empresas. Su estructura, pues tenemos el front office, que son las personas con las que el cliente contactará directamente, gestionando los servicios de preventa, venta y postventa pues de sus activos en dado caso. El middle office se encarga de evaluar el riesgo del cliente, si puede o no cubrir pues la deuda. Y el back office contabiliza pues las operaciones que se lleven a cabo durante las transacciones de estos activos. Bueno, tenemos cuál es la finalidad de las sociedades evaluadoras y calificadoras de riesgo de inversión. Bueno, las sociedades evaluadoras son empresas externas encargadas de realizar estudios para el riesgo que presenten ciertas inversiones, principalmente dedicadas a la insolvencia, donde evalúan un activo de deuda y por medio de una calificación observan si son capaces de cubrir dicha deuda. Las calificadoras de riesgo son finales buscar que los inversionistas puedan conocer el factor de riesgo de donde quieren invertir. Tenemos el riesgo soberano, el riesgo económico, el riesgo político, el riesgo social y el riesgo internacional. Bueno, aquí en el riesgo soberano se enfoca más que todo como en el historial de pagos. El riesgo económico mira el nivel de ahorro de las personas, la política fiscal, el mercado bancario y la balanza. El riesgo político, pues como que estudia más que todo la parte del nivel de vida de la población,
Los conflictos regionales. El riesgo social mide más que todo el PIB, la inflación, el desempleo, como todos los indicadores macroeconómicos. El riesgo internacional, este se enfoca como en la capacidad de pago y en las fluctuaciones como de las divisas. Bueno, para las calificaciones de riesgo existen como unas létricas donde se mide como el riesgo de las entidades. Por ejemplo, tenemos el riesgo AAA, que es el riesgo de incumplimiento bajo, el riesgo BBB, que es el riesgo moderado de incumplimiento, y el riesgo CCC, que es el riesgo elevado de incumplimiento, y el D es un instrumento en incumplimiento. Bueno, ¿qué es la banca internacional y el mercado internacional de valores? Bueno, la banca internacional es la denominación que adquieren las instituciones financieras que fomentan el uso de productos por parte de los clientes extranjeros. Aquí encontramos los bancos internacionales que facilitan el financiamiento del comercio internacional, la inversión extranjera y de diversas operaciones transfronterizas. También tenemos que ofrecen coberturas de riesgo cambiario mediante los contratos forward y swap y son formadores del mercado forex. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que no requieren un financiamiento externo, se autofinancia por medio de consorcios internacionales de préstamo, opera desde un país, pero los efectos se deben surtir en otra nación. Hay inversión extranjera directa, fomenta el comercio internacional y tiene una exención a aranceles o a impuestos de transferencias de activos. Su desventaja, pues, que no se encuentra como presente en todas las naciones, solo en los países desarrollados o en los paraísos fiscales. De pronto, cuando hay cambios o fluctuaciones en las divisas, la persona de pronto que invierta, pues no va a obtener una utilidad, sino al contrario va a obtener una pérdida. Y en dado caso, pues tiene que expropiarse de sus activos. Bueno, ¿qué es la banca internacional y el mercado internacional de valores? El mercado internacional de valores es el conjunto de participantes donde están las casas de bolsa, los inversionistas o las empresas o gobiernos que emiten los instrumentos. En este caso, pues los instrumentos son las acciones, y pues a esto se le llama el mercado de valores. Entonces tenemos las empresas privadas o el gobierno, que son los emisores, la bolsa de valores, que es el intermediario entre la compra y venta de acciones, y están los inversionistas, que son pues los que demandan las acciones. El objetivo es servir de fuente de financiamiento para las empresas y gobiernos, servir de fuente de inversión para los inversionistas y contar con la infraestructura física y tecnológica para llevar a cabo las transacciones. Obviamente que esto también se hace con los bancos internacionales. Entonces, por ejemplo, Google quiere vender acciones, entonces él pone en venta las acciones, o sea, él viene a ser el emisor, la banca de valores es la persona, pues la que intermedia entre compradores y vendedores, y los inversionistas son los que pues obviamente son los que tienen pues el acceso pues a esas acciones. Bueno, esto se da lugar en la bolsa de valores, que es el lugar donde se encuentran las personas que desean comprar o vender valores o acciones, bonos o demás instrumentos financieros. Los intermediarios del mercado son las personas responsables para negociar dichos valores. Y bueno, aquí tenemos la parte de evidencia de la evaluación del profesor. Bibliografía. Muchas gracias.